Bienvenidos a un nuevo episodio de Voces del Cambio Podcast. Mi nombre es Víctor Rivera y hoy me acompaña Adriana Isabel. Hola, estoy súper contenta. Miren quién está aquí. Ralian volvió. Llegamos. Oye, no necesito introducción, pero Ralian Oxío. Gracias. Oye, siempre un honor estar acá. Hoy esto promete. Y gracias a todas las personas que siempre nos siguen y están pendientes de todo lo que hacemos acá en Voces del Cambio. Y hoy nuevamente con nosotros, Diego Norat. Saludos y gracias por la oportunidad de estar aquí otra vez en el programa con ustedes. Y hoy tenemos un episodio súper bueno y nos acompaña la representante del Partido Independentista Puertorriqueño, Adriana Gutiérrez. ¡Un aplauso! Gracias. Agradecida por estar por fin aquí con ustedes, con gente joven hablando de política. Así que, como tú decías, Ralian, promete. Esto promete. Promete. Adriana's in the house. Así es. Sí, hay dos Adrianas. Sí, hay dos Adrianas. Dos Adrianas. Es como cuando vino Valerie Rodríguez y estaba Valeria y Valeria. Oye, y digo yo, tienen como un parecidito también. Claro, hay un look del El pelo, el pelito ¿verdad? rizo, sí, tenemos ahí un look por ahí. ¿Cómo está usted? Yo estoy muy bien, gracias por preguntar. Estoy bien, saliendo de una sesión precisamente en el día de hoy, con mucho trabajo, con muchas responsabilidades, pero entusiasmada con esta nueva etapa de mi vida y unos nuevos sombreros que tengo de responsabilidades como representante del Partido Independentista por acumulación. Pero estamos bien. Quiero, obviamente, siempre a mí me gusta conocer al invitado, conocer a la persona que se encuentra aquí con nosotros en el día de hoy en Voces del Cambio. Quiero que me hable de usted. Obviamente usted es una representante sumamente joven. Ni tanto. No, oye, pero... Ni tanto. Si vemos los representantes y los políticos del Capitolio. Es cierto. Estamos ahí. Está top 3, fácil. Estamos en la lista de... Sí, top 3, fácil, yo creo. Top 3, sí, yo creo que sí. La otra representante que también es muy joven es la representante de Suania Enid Vargas, que también... Esa es la más joven. Suania es la más joven. La más joven. Del Y Partido después Popular. va... ¿Quién va después? Me da el nombre. Él es nuevo también. PNP. Se sienta atrás. Atrás. Ensol, ¿será? No es Enzo, pichea. No sé. Blanquito él. No nos acordamos ahora, pero... No me acordamos. Yo creo que va él y después para usted. Ah, pues puede ser. Yo tengo 36 años, por si acaso. Por si las dudas. Oye, es joven. Es joven, Sí. ¿verdad que sí? Sí. Gracias. Joven. Bueno, si paramos a José Ponta al lado, imagínate. Vamos a ser jóvenes todos. No, sí, hay juventud. Sí, hay sí, más sí, jóvenes como ustedes, presumo yo, pero estamos ahí dentro de la juventud que está asumiendo nuevas oportunidades y responsabilidades en la discusión política del país, que creo que es bien importante. Sobre todo ese relevo generacional, ¿verdad?, en la política del país que se representa con muchas voces, como Suani y otras, que estamos, y ustedes, ¿verdad?, porque hay distintas maneras de hacer política también, no solamente quienes somos funcionarios electos, quienes ocupamos una posición en la legislatura o en cualquier otro cargo, pero tener programas como este y podcast de análisis político, de discusión política, es manera también de hacer política, y que lo estén haciendo gente joven y no gente joven porque son jóvenes, sino porque traemos unas discusiones y unas perspectivas diferentes al país y a la discusión política. Creo que es importante y que nutre la discusión. Así mismo es, y obviamente, como le venía diciendo, quiero conocerla más, quiero saber Cuéntame. más de usted, o sea, su formación, de dónde viene Adriana Gutiérrez, ¿quién es Adriana Gutiérrez? ¿Quién es Adriana Gutiérrez? Son las preguntas fáciles que no son tan fáciles. Así mismo es. Yo me quedaría en blanco ahora mismo. Sí, ok. ¿Por dónde empiezo? Bueno, pues yo nací en una familia independentista, vamos a empezar por ahí. Así que el camino hacia mi manera de pensar, ¿verdad?, que no solamente viene por la crianza, sino por las experiencias de vida que he tenido, pero sí nazco en una familia independentista desde joven, desde que voto. Fui funcionaria de colegio, por ejemplo. No participaba en la militancia del Partido Independentista de una manera tan activa, pero sí siempre colaboraba como podía, sobre todo como funcionaria de colegio, que es un trabajo bien importante, bien duro, que no mucha gente está dispuesta a hacer, pero que es bien importante y que hemos visto incluso en las pasadas elecciones que hay más personas asumiendo ese trabajo tan importante para hacer valer la democracia, ¿verdad? Y que los votos y el proceso electoral, dentro de todas las complicaciones y trabas que hay, se dé de la manera más justa posible. Además de eso, yo estudié en una escuela católica
en una academia Santa Rosa en Bayamón. Fui criada entre Bayamón, San Juan y Comerío. La familia mía materna es de Comerío. Mi papá es de San Juan, del precinto 4, precisamente de la Riviera, donde Mira, fui vaya. candidata en las pasadas elecciones. Y llevo ya unos añitos viviendo en San Juan. Luego de eso, estudié mi bachillerato en la UPR. Hice un bachillerato en Historia de las Américas en Humanidades. Y luego me gradué, estudié Derecho en la Universidad Interamericana, en la Escuela de Derecho de la Interamericana. Mientras estudiaba Derecho, hice un internado legislativo, Ramos Coma, donde tuve la oportunidad, yo creo que fue la primera vez así que me inserté de una manera más directa en la oficina de María de Lourdes Santiago. Esto fue como para el 2015, 2014. En la Escuela de Derecho dirigí una organización de derecho ambiental, Estudiantes de Derecho Unidos Creando Conciencia Ambiental, nombre súper largo, pero ahí estuvimos unos añitos presidiendo esa organización. También fui parte de la Clínica de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de la Interamericana. Mientras estudiaba para la reválida, luego de haber hecho el internado legislativo, recibo una llamada de la oficina de representantes Denis Márquez, que fue electo en el 2016, comenzó en el 2017, para invitarme a formar parte del equipo de trabajo de su oficina legislativa. Y ahí un poco fue como todo realmente comenzó. Así fue como comenzó Adriana en la política. Un poco por ahí, ¿Usted ajá. fue Chief of Staff de Denny? No era Chief of Staff, pero era asesora legislativa, luego asesora legal, cuando por fin me llegaron los resultados de que había pasado la reválida Claro. de Derecho. Mientras, esto es un dato importante también en mi formación política, mientras trabajaba con el representante Denis Márquez en ese primer cuatrienio del 2017, coincidí con un compañero muy querido, amigo, ya casi hermano, Andrés González, y con Andrés empezamos un podcast también, como ustedes, que se llamaba Radio Independencia. Creo que el nombre era bastante evidente. Claro. Pero sí, nosotros de momento coincidimos, éramos dos jóvenes que habíamos estudiado Derecho, que formamos parte del staff del equipo de trabajo de Denis Márquez, y pensamos, hay muchos podcasts de discusión política algunos, pero usualmente ninguno con una perspectiva independentista, así que decidimos hacerlo nosotros. Ahora hay mucho. Ahora hay Ya abrieron mucho, brecha. ahora hay mucho, pero sí, en ese momento todavía no habían tantos, estaban por ahí los clásicos, Chentes y otros que, ¿verdad?, que comenzaron a hacer podcasts más de análisis político, y dijimos, no, aquí hace falta como otra perspectiva, más independentista, así que lo hicimos. Me imagino que como empezaron ustedes, no sé, compramos una computadora, un micrófono cualquiera que mandamos a pedir, y empezamos en un estudio que era la oficina del papá de Andrés González, que es licenciado. Le ocupamos ahí parte de su oficina, y ahí comenzamos Radio Independencia, que estuvimos unos añitos con lo que entiendo que fue un gran proyecto. También para darle otra visión a la discusión política desde una mirada independentista, y que me atrevo a decir que quizás tuvo que ver algo en atraer jóvenes también, no solamente a la idea, estar abiertos a la idea de la independencia como una opción política descolonizadora, pero también a la militancia del Partido Independentista puertorriqueño, ¿verdad? Con otras consideraciones que se dieron en el camino, pero que ha habido un cambio también entre una cercanía a un elector y a una juventud que se ha acercado recientemente al Partido Independentista puertorriqueño, y que lo hemos visto fortalecido en los pasados cuatrienios. Que hay que dejar claro que hacer un podcast no es nada fácil. No es fácil. O sea, lo que es la producción no es simplemente sentarse No es aquí fácil. y hablar, así que Así no es es. nada fácil. No es nada fácil, y esto lo hacíamos, salíamos de la oficina de trabajo a las 6 de la tarde, y llegábamos a grabar a las 7, terminábamos a las 8 y pico, depende de lo que duren los podcasts, ustedes saben cómo es, a veces duran 40 minutos, a veces pueden durar 2 horas y media, más lo que pasa luego, de la edición, de subir los programas, y sobre todo la consistencia. Yo creo que eso es el secreto para que un podcast Y el sea reto. exitoso, y el reto también, ¿verdad? Que es esa consistencia de hacerlo al menos semanal, y ahí estuvimos algunos añitos
haciendo ese podcast de Radio Independencia. Luego de ahí, pues el resto es historia. Fui candidata primero a las elecciones del 2020 al Senado por el Distrito de San Juan y entonces luego en las pasadas candidata a representante por el Precinto 4 de San Juan. Así que un poco, eso es un resumen de quién yo soy. Además, soy la menor de 4 hermanos. Estudié Derecho, tengo una hermana mayor, hay 2 hermanos ahí entre medio. Yo soy, aunque tengo 36, sigo siendo y seré por el resto de la vida probablemente la bebé de la casa. Así que eso un poco. Fui mesera mientras estudié Derecho. Así que eso es un poco un resumen de quién soy yo. Súper. Mira, quiero entrar un poco en materia. Obviamente, en la fecha que estamos grabando esto, en el Senado se aprobó el proyecto 63 del Senado, el 63. Obviamente que limita el acceso a la información pública y todo eso se aprobó sin vistas públicas y simplemente sin el apoyo que debería ser de todas las partes. Le pregunto a usted, ¿qué usted piensa de esto? Que es terrible. Yo creo que es una mala política pública para el país, ¿verdad? La información se presume del gobierno como información pública, salvo, ¿verdad? Quizás algunas excepciones limitadas. Y este proyecto es precisamente lo que hace es eso, buscar limitar aún más el acceso a información pública, poniendo unos requisitos pues mayores para la persona que lo vaya a solicitar. Tiene que solicitarla directamente al jefe de una agencia. Por ejemplo, si tenemos un problema con alguna construcción, un desarrollo que se esté dando en la zona marítimo terrestre, pues la persona que quiere obtener esa información tiene que ir directamente al secretario del Departamento de Recursos Naturales. Antes era una información que tú podías solicitar sin tener que ofrecer tu información personal, ahora tienes que dar cierta información, tu dirección, correo, entre otras, y también extiende el término en el que se te va a dar esa información. Me parece que lo que eran 10 días, ahora van a pasar a ser 20, lo que eran 15 días pasan a ser 30, y también un poco lacera el formato de la petición que tú puedas solicitar. Si tú puedes solicitar una información específica, te van a dar un expediente completo en el formato en el que entienda la agencia, que cambia un poco lo que es el Estado de Derecho actual todavía, porque esto es un proyecto que se aprobó en el Senado, ciertamente, pero ahora, como saben, pasaría a la consideración de la Cámara de Representantes. Y además de todo eso y de todas las implicaciones de que el acceso a la información pública sea más restrictiva, es la manera precisamente en la que se da estos proyectos, que un poco ha sido la dinámica de este cuatrienio, particularmente en el Senado de Puerto Rico, un poco en contraste también como ha sido la dinámica en la Cámara de Representantes. Vemos un Senado que ha estado descargando muchas medidas, si son de partidos de oposición se descargan para derrotarlas sin más, o si hay unas discusiones importantes de medidas como esta, el proyecto 63, pues se hace sin vistas públicas, recibiendo memoriales donde la inmensa mayoría de ellos no favorecían la aprobación de la medida. Y yo creo que sobre todo, además del contenido, que es muy peligroso de aprobarse este proyecto en ambos cuerpos y convertirse en ley, es la forma en la que se aprueban. Yo creo que el país espera, cuando son proyectos como estos, que se han levantado muchos sectores con unas oposiciones legítimas, pues que se les escuchan esos procesos de vistas públicas. Yo creo que eso es lo mínimo que el país espera. Sabemos que los descargues son mecanismos que existen, pero existen para unas consideraciones limitadas. Por ejemplo, si aquí pasa el huracán María otra vez, que esperemos que eso no va a pasar, pues nosotros no vamos a decir, y digo nosotros, la Asamblea Legislativa quizás no va a pasar por el tracto ordinario que corre una medida legislativa, de que sea referida a una comisión, de que se reciban memoriales, de que se hagan vistas públicas, porque es una situación de emergencia que necesita decisiones inmediatas. Pero en muchas ocasiones hay un abuso de ese mecanismo, ¿verdad? O lo que se llama el descargue, que es que se salta todo ese proceso de discusión ante las comisiones, que es lo que le da una participación al país, que sea parte de las discusiones de lo que va a ser la política pública que nos va a impactar a todos y a todas. Y eso ha sido muy peligroso, y eso lo hemos visto muy marcado particularmente en la presidencia de Tomás Rivera Chats en el Senado de Puerto Rico. Y le pregunto yo, ¿usted cree que el PNP en la legislatura es injusto a la hora de aprobar o derrotar proyectos? ¿Cómo así? Bueno, obviamente si escuchan a la oposición, si la discusión abierta es justa,
a la hora, porque por ejemplo se aprueba este proyecto del Senado 6.3, obviamente no abierta la discusión, sin vistas públicas. ¿Usted cree que es justo o que ellos se imponen por encima de toda la oposición? Bueno, esto es un perfecto ejemplo de que no es justo y de que en efecto hay una imposición de lo que es el pensar de la mayoría que impide que no solamente las minorías, que el país, que las personas que tengan algunas objeciones sobre las medidas presentadas sean parte de esa discusión. Y a veces de esos procesos de vistas públicas o de recibir ponencias u opiniones, no quiere decir que, ¿verdad? Quizás con este proyecto en particular sí, pero a veces en esas discusiones surgen oportunidades para mejorar los proyectos que se están presentando. Así que, en efecto, sí, sin duda alguna, se es injusto en muchas ocasiones. Un proyecto que nosotros presentamos, la delegación del Partido Independentista, tanto en la Cámara como en el Senado, fue el del rescate energético. Y eso es un buen ejemplo de cómo es injusta la dinámica, particularmente en el Senado. ¿Qué sucedió? Nosotros presentamos la delegación del Partido Independentista y el Partido Independentista también, con el secretario general Juan Dalmau como portavoz de esta iniciativa, que es parte del programa de gobierno de Patria Nueva. ¿Y qué fue lo que sucedió? El día después de haberla presentado en una conferencia de prensa, hubo una sesión legislativa y el presidente del Senado decidió descargar la medida con la única intención de derrotarla, y lo digo y lo he dicho en intervenciones anteriores porque cito al presidente: la vamos a descargar y la vamos a derrotar con megavatios. En uno de esos posts clásicos, ¿verdad?, que vemos del presidente, de esos buenos días Puerto Rico, pues vemos ese tipo de dinámicas que es injusta, claro que es injusta. Y no es injusto con los partidos de oposición, no es injusta con la delegación del Partido Independentista que presenta esta propuesta, es injusta con el país que está buscando alternativas y opciones de qué podemos hacer con el desastre que hay energético en el país, y que el partido, el grupo, ¿verdad?, de personas, que es una iniciativa que viene de un diálogo de muchos sectores, dicho sea de paso, y que tomó mucho tiempo de estudio, de evaluación y de redacción, es una falta de respeto no para el PIB, para el país, que está buscando discusiones serias y que se les prive de esa discusión por una cosa de estilos y quizás caprichosa, ¿verdad?, de quien tiene el poder de decir yo lo voy a descargar y lo vamos a derrotar porque podemos. Sí, y eso, ¿verdad?, me parece que es injusto. Ok, Cuéntame. Yo estoy en desacuerdo con usted en que es injusto. Y tengo un planteamiento también de una incongruencia ante la situación de que no se hacen las cosas por consenso. Número uno, no me parece que es injusto porque el país votó por eso. El país votó por esas personas que entonces tienen el derecho constitucional, de la misma forma que hacer vista pública, bajarlo por descargue. Y además de eso, en el día de hoy, ¿verdad?, esto sale un poco después, pero en el día de hoy se hizo la primera vista pública para las enmiendas al Código Electoral. Entonces, eso es un espacio que de la misma forma el presidente del Senado podía haber dicho, vamos a bajarlo por descarga y ahora el Código Electoral va a ser el que nosotros dijimos. Lo podían haber hecho así. Sin embargo, el presidente del Senado decidió, vamos a hacer una vista pública, vamos a citar a todo el mundo, en la cual los senadores que pertenecen a esa comisión, que era la comisión de innovación, de gobierno, la del presidente, tenían la oportunidad de salir. La senadora María Lourdes Santiago, con todo su derecho, no decidió hacer preguntas. Entonces, eso para mí, pues a mí me cuestiona de gran manera el interés entonces de querer hacer algo, porque entonces me opongo, pero no doy una solución. Y lo veo también, ¿verdad? Y yo sé que esto no es parte suya, pero lo veo también con los otros partidos que me opongo, pero tampoco ofrecen una solución, lo que es el Partido Popular, el Proyecto de Dignidad y Victoria Ciudadana. Entonces, si hay un consenso, lo que pasa es que si ya nos caímos de brazos, y cuando digo caímos me refiero a los partidos de minoría, si ya nos caímos de brazos y es como que, pues si yo sé que como quiera lo van a aprobar, pues me voy a quedar callado, pues entonces yo pienso que no se le está haciendo un daño a Tomás Rivera Chatz, se le está haciendo un daño al pueblo que votó por ustedes. Pero nada, eso era una contestación más. No sé si quiera responder algo para entonces luego irme a mi pregunta. Quiero responder. Cuénteme. Ok, vamos por el segundo ejemplo del Código Electoral. Lo que pasa con el Código Electoral es que no se participa en las vistas públicas del proyecto que presenta el presidente del Senado, Tomás Rivera Chatz, que es un proyecto que no viene del consenso, viene desde su oficina y desde su mirada. Esto vis a vis a una comisión conjunta que se aprobó en la Cámara de Representantes, para que en esa comisión conjunta se pueda llevar un diálogo donde se incluyan a todos los partidos
en la creación de lo que será ese nuevo proyecto de ley de una reforma electoral. Y quizás, ¿verdad?, lo que no hace mucho sentido es que mientras la Cámara de Representantes, la mayoría de la Cámara de Representantes, lo que ha sido una propuesta incluso en cuatrienios anteriores del Partido Independentista y en este cuatrienio, de realizar una comisión conjunta para que esa discusión se dé con ese diálogo y la inclusión que amerita, ¿verdad?, la evaluación de un código electoral que responda a todos los partidos, ¿verdad? Y mientras eso se está dando en la Cámara, de momento el presidente del Senado presenta su proyecto de ley, un poco... Que está en todo su derecho. Que está en todo su derecho, un poco contradiciendo lo que es la iniciativa de la Cámara de Representantes de buscar un modelo más inclusivo donde haya una participación desde el saque, desde el inicio de todos los partidos, incluyendo los partidos de oposición. Y ese es el problema, ¿verdad? Y esa ha sido las razones por las que, por ejemplo, en esta vista pública, la senadora María de Lourdes Santiago decidió no hacer preguntas porque entendemos que el mecanismo apropiado es el que se ha determinado en la Cámara de Representantes con esa comisión conjunta. Que lo que salga de ahí, a lo mejor estamos o no de acuerdo en todo, a lo mejor podemos incidir en algunas cosas para mejorarlo. Eso es parte de la discusión que se va a tener con esa comisión conjunta. Y entendemos, ¿verdad?, nosotros y nosotras como delegación, que ese debe ser el mecanismo y que eso abre el espacio para esa discusión responsable y que incluya todas las voces de todos los sectores, un poco en contraste con lo que es este es mi proyecto de ley y que contradice la iniciativa de la Cámara de Representantes PNP. Sí, fine. No, y yo pienso que lo bello de esto, y lo yo siempre digo, lo bello de esto es que el presidente del Senado puede tener una postura y el presidente de la Cámara puede tener otra, pero son dos asambleas legislativas diferentes. Y eso está, yo pienso que eso está bien, porque en otros partidos lo que se ve es de que si pero es una asamblea legislativa, pero son dos cuerpos. Perdón, exacto, son los dos cuerpos, perdón. Pero nada, el punto es que al fin y al cabo, yo pienso que como quiera se pierde la oportunidad de que el Partido Independentista pueda salir y abogar por lo suyo. Y lo haremos en la comisión conjunta creada en la Cámara de Representantes. Correcto, pero yo lo que pienso es que como quiera hoy se perdió la oportunidad. No está de acuerdo conmigo en eso, de que hoy hubo una oportunidad de que el Partido Independentista se presentara, no tan solo con su delegada, ¿verdad?, y su portavoz en el Senado, sino de igual forma entregando una ponencia, siendo parte de la discusión dentro de la Y eso lo vamos a hacer con la comisión conjunta que se creó en la Cámara de Representantes porque entendemos que es el mecanismo responsable y no es el de Tomás Rivera Chat. Yo hice este proyecto de ley como presidente del Senado con las enmiendas que nos pueden favorecer a nosotros y ustedes digan, ¿verdad?, si están de acuerdo o no. Y por eso es que estamos apostando a esa comisión conjunta que entendemos que es el mecanismo que incluye todas las voces y que esa participación a la creación de un proyecto de ley debe venir de base con la inclusión de todas esas voces. Como quiera pienso, ¿verdad? Y perdone, representante. No hay problema, de esto se trata. Como quiera yo pienso que pierden un poco la oportunidad porque, digamos, en la Cámara de Representantes, ustedes son 3. Se va a hacer al fin y al cabo lo que la mayoría diga. Y si la mayoría del PNP quiere derrotar todas las enmiendas de ustedes, lo van a hacer igual. O sea que realmente la única oportunidad que ustedes tienen como delegación es hablar. Ustedes pueden presentar enmiendas y hablar. Bueno, hoy no se hizo. Llevamos 4 años, el Partido Independiente lleva 4 años. Decir que hoy no se hizo. Hoy la oportunidad de hablar, que es la única oportunidad que ustedes tienen de hacer algo, porque si le quieren derrotar cualquier enmienda, cualquier proyecto, lo pueden hacer con todo el derecho del mundo. Pues, ¿por qué entonces no hablar? Pero nada. Por eso, ¿verdad? Un poco en contraste incluso con lo que fue la postura inicial del Partido Popular de que no iban a participar en la comisión conjunta. Precisamente por eso nosotros como delegación del PIB nos distanciamos y sí entendemos que es importante esa participación en la comisión conjunta. Y entonces con el primer tema de ¿cómo es que tú decías? Como ganaron, ellos pueden... ¿Cómo es que dijiste ahorita? No recuerdo. Como ellos ganaron, pues pueden descargar y no lo pueden hacer. Sí, y lo hacen todo el tiempo, claro. Correcto. La pregunta, ¿eso es lo que el país espera de la discusión política o pública? Pues yo no estoy tan segura. De eso. Yo siento que es una pregunta que podemos dejar. Quería preguntarle, usted es rookie, ¿verdad? Y se lo digo con todo el respeto del mundo, pero es rookie ahora entrando a la Cámara con lo que usted presenta en su resumen, pues y usted me corrige, pero yo pienso que tenía un interés
personal en servirle al país, ¿verdad? Desde algún tipo de escaño político y pues nada, lo logró de la manera en la que haya sido, pero lo logró. Así es. A mí me gustaría saber cómo se le ha hecho a usted, ¿verdad?, llegar a estos consensos para presentar proyectos de ley ahora en la Cámara de Representantes, sabiendo obviamente que nuevamente está en minoría. Pues mira, sí, eso es un reto, precisamente porque prevalece mucho esa postura de tenemos todos los votos para aprobar o no aprobar lo que querramos, así que quizás el espacio de consideración que se le da a algunas de nuestras medidas o a muchas de nuestras medidas, pues no es el mismo que se le da a medidas que se presenten de la mayoría, y eso definitivamente es un reto. Yo sí he aprendido, sobre todo del representante Denis Márquez, que fue mi escuela, ¿verdad? Claro. Legislativamente, yo trabajando como ese equipo de trabajo, es que allí uno va, y esto viene de Fernando Martín, pero siempre lo llevo muy presente, que uno va a esos espacios a compartir ideas y no personas. Entonces, eso yo siempre lo tengo presente en cuál es el trato o las dinámicas propias mías, ¿verdad?, con otros compañeros y compañeras representantes de distintas delegaciones. Y hay medidas en las que yo puedo estar, voy a dar aquí un ejemplo que puede parecer controversial, en desacuerdo con muchas de las posturas de la representante Lizy Burgos del Proyecto Dignidad, claro, pero para otras no. Y hemos tenido otras medidas, como una resolución que presenté para que se investigue la propuesta de una construcción de desarrollo, que es el Paseo La Cima en Cupey, que va a destruir o va a tener unos impactos en infraestructura de las comunidades aledañas, un impacto en los recursos naturales, y para esa medida la representante Lizy Burgos se hizo coautora. Y así pasa mucho en las discusiones. Hay medidas que tienen que ver con asuntos de la mujer, y yo puedo ir a donde Wanda del Valle, que es la presidenta de la Comisión de Asuntos de la Mujer, y llevarle unas inquietudes y tratar de proponer unas enmiendas para mejorar algunos proyectos de ley. Y eso también es parte del trabajo legislativo que se hace, más allá de que se me aprueben o no las medidas. Esas intervenciones, a veces tratar de proponer enmiendas para mejorar proyectos de ley, siempre está ahí, igual que la participación en todas las vistas públicas. A veces muchos representantes y muchas representantes agradecen esa participación, porque de esas preguntas que se hacen en las vistas públicas sirven para mejorar también los proyectos ante la consideración de las comisiones, sin hablar de otro trabajo y una función muy importante de partidos de la oposición en composiciones de la Asamblea Legislativa, donde hay un partido que tiene los votos para aprobar lo que quiera, es el hecho de la fiscalización, y quizás estar muy pendiente de qué es lo que va a bajar en los calendarios, de cuáles son los proyectos que se descargan, que a veces es un mecanismo para pasar por debajo del radar proyectos que pueden ser controversiales y que la gente no se dé cuenta de que se van a aprobar, y los excluye de esa participación ¿verdad?, política, o de la que va a ser la política pública del país. Y eso también es parte del trabajo, de las funciones que uno tiene en una posición como la que nos encontramos, que sí, que en efecto somos un partido de oposición y que no necesariamente nuestros votos van a determinar que un proyecto o una medida legislativa se apruebe o no, pero siempre es importante hacer un análisis responsable de las medidas que se presenten y que nuestras posturas consten. Porque como nos opusimos en el pasado, por ejemplo, a la contratación de Luma, cuando todo el mundo decía, o particularmente el bipartidismo desde el PNP y el PPD, que el contrato de Luma era bueno, que la privatización era buena, pues el Partido Independentista estamos en récord de que iba a pasar precisamente lo que está sucediendo hoy. Cuando hicimos, recuerdo, a María de Lourdes Santiago como candidata en el 2016, ni un vaso de agua para la Junta. En aquel entonces era un momento en que en los famosos sondeos que se hacen en el país había gente que favorecía la presencia de la Junta de Control Fiscal, y de momento, algunos años después, el tiempo un poco, ¿verdad?, nos da la razón. Y yo creo que estar del lado correcto, a veces incluso cuando mucha gente piensa distinto, es parte importante de la presencia del Partido Independentista, de la presencia de partidos de oposición, y es algo que el electorado y el país valora mucho y respeta, y que por eso, ¿verdad?, siempre, de alguna u otra manera, hemos tenido una presencia en la Asamblea Legislativa, precisamente porque mucha gente que puede que no sea independentista, pero que sabe que los legisladores del Partido Independentista son personas serias, responsables, que van a hacer un trabajo de fiscalización, y de eso se trata. Y se vio en estas elecciones, claro, ¿verdad?, que muchas personas votaron
Pues se inclinaron mucho por las candidaturas, hubo mucho voto por candidatura en estas elecciones y cachando un poquito de donde estaba viniendo Ralian, usted corrió por el precinto 4 de San Juan. Así es. Un precinto que muchas personas quizás decían que usted era muy joven, que era una candidatura importante y quizás la veían usted y decían, ¿de dónde salió Adriana Gutiérrez, que está corriendo por este precinto tan importante? ¿Cómo fueron esas elecciones para usted? Usted empezó con la delantera, después cuando, en esas elecciones que fueron larguísimas, ¿verdad? Ese conteo larguísimo. Demasiado. Pues posteriormente, pues usted, ¿verdad? No pudo ganar esas elecciones por el precinto 4. ¿Cómo fue ese proceso para usted? Fue un proceso bien bonito de campaña, de verdad, fue un proceso bien bonito donde tuve la oportunidad de caminar ese precinto 4, de tocar muchas casas, de ver muchas familias, de estar en los... Caminábamos una urbanización por la tarde, por la mañana, a las 6 de la mañana estábamos en un semáforo, y eso permite no solamente presentarse al electorado, ¿verdad?, como una opción para asumir esas posiciones, sino también para conocer de primera mano qué es lo que está pasando en el país. Uno sabe, una cosa es saberlo en teoría y una cosa es tocar una puerta y que te abra la puerta una mujer de 76 años con problemas, que fue recién operada de las rodillas, y recuerdo un caso particular, y que me diga, te recibo, qué bueno que eres una persona joven, qué bueno que eres una mujer que se está insertando, pero no te puedo atender lamentablemente por mucho tiempo, déjame tu información porque yo soy cuidadora de mi madre que está encamada, que tiene 98 años y no tengo servicio de ama de llave ni servicio de cuidadora, y esa realidad, vivirla de frente, más ver las infraestructuras deterioradas del precinto, que es un poco un reflejo de lo que pasa en el resto del país, los parques, la niñez sin opciones de ocio, las infraestructuras en las carreteras en un país donde en gran medida son, ¿verdad?, somos adultos mayores en su mayoría en este país. Ver todas esas realidades, la soledad de nuestros adultos mayores en sus casas, las interrupciones de energía eléctrica constantes y sobre todo mucha gente que te ve como con buenos ojos precisamente porque me dicen, mira, yo de momento preguntaba esto mucho, ¿usted sabe quién es su representante por distrito? Y el 90% de las personas me decía que no. Y yo estoy segura que esto pasa en muchos distritos y precintos en el país y se agradece ese contacto, esa visita de yo me presento y quiero saber qué es lo que está pasando para cuando yo pueda ocupar esta posición, atender esos reclamos. Así que fue bien bonito. Yo recibí mucho cariño, mucho apoyo de la gente y se repetía mucho, yo quiero un cambio, queremos un cambio, ya estamos cansados de lo mismo, ya yo no quiero votar, yo soy PNP, pero quiero votar por la alianza, por algo distinto, por Juan Dalmau. Yo soy popular toda la vida, pero quiero algo distinto porque no podemos seguir. Y eso te da muchas esperanzas también de ver de primera mano un país que quiere un cambio real en la gobernanza. ¿Cómo fue la espera? La espera fue horrible, Adriana, la espera fue horrible. Fue bien bonito también porque uno sabe, ¿verdad? Uno es candidata y hace campaña y lo da todo para ganar, ¿verdad? Pero yo siempre decía, mira, Adriana, yo quiero que el día de las elecciones yo me sienta satisfecha con el trabajo que hice y que diga, yo lo di todo, ya lo demás está en manos del electorado. Luego, en esa noche del evento, pues yo tuve unos resultados que me favorecieron. En la noche del evento y luego en el proceso del escrutinio por varias semanas hasta que empezó a llegar esos maletines de voto por correo, pues que eso fue otro cuento. Así que la verdad es que tengo que admitir que fue también un poco sorpresa. Uno siempre va con las mejores expectativas, pero con los pies en la tierra. Y ver ese apoyo de miles de personas del precinto 4 que depositaron su confianza en mi candidatura, se agradece muchísimo y es un peso que yo cargo en mis hombros cada vez que me levanto y que sé que tengo una responsabilidad no solamente con las personas que me apoyaron en el precinto 4, sino con todo el país, porque como entro, ¿verdad?, por la ley de minorías, como ustedes saben, pues ahora represento al país entero, porque soy representante por acumulación, pero
Fue desesperante el proceso para mí como candidata y para el país ya también, que quería saber quiénes finalmente son los funcionarios electos para que ya pasar la página de las elecciones, pero a la misma vez fue un proceso bien bonito y el que yo estoy bien agradecida y bien satisfecha por el trabajo que hicimos. Y y te iba a introducir a ti, quería continuar contigo. No, sí, y por esa línea, Adriana, que, ¿verdad?, que tuve la oportunidad de ser parte de ese proceso y ver lo que fue una tremenda campaña histórica, no solamente para el país, ¿verdad?, y para el Partido Independentista, pero sino, ¿verdad?, para tu desempeño político. Yo creo que si algo demostró tu campaña, más allá del precinto 4, fue un profundo cambio en el país, tanto, ¿verdad?, en lo que fueron las líneas políticas, ¿verdad? Y cómo se manifestó el electorado ese día y cómo se ha ido manifestando durante los últimos años en Puerto Rico. Y quisiera, ¿verdad?, que nos diera una reflexión sobre eso en particular, ese aspecto, ¿no? Cómo tú viste ese cambio, ¿verdad?, esa nueva ola de jóvenes que se insertaron, que favorecieron mayoritariamente el Partido Independentista, particularmente a tu candidatura, a Juan Dalmau como candidato a la gobernador. Y cómo eso representa, o tú entiendes que representa, un cambio real, ¿verdad? Y no algo que se manifiesta únicamente cada 4 años. Pues yo creo que venía un poco lo que dije antes, ¿verdad? Yo creo que eso que se repetía mucho de yo quiero un cambio, estamos cansados de lo mismo. Yo lo digo en las entrevistas, la gente pensará, ay, qué embustera. Pero no, de verdad, esto se repetía mucho. Yo quiero un cambio, yo creo que estamos cansados de lo mismo. Yo creo que es un reflejo, yo lo vi en mi campaña en el precinto 4, pero estoy segura que es un reflejo de lo que sucedió en gran parte del país, más allá de cuáles fueron finalmente los resultados electorales, pero que veían en la candidatura no solamente de Juan Dalmau, sino de lo que la alianza de país le estaba ofreciendo al país, valga la redundancia, le dio esperanza a mucha gente de que el cambio está en nuestras manos, porque precisamente luego de tantas décadas de un bipartidismo hegemónico en el país, yo creo que tuvo unas consecuencias también en gran parte del electorado de sentir cierta apatía. Y yo no voy a participar en las elecciones porque mi voto no va a hacer la diferencia. Y yo creo que precisamente con los resultados, no solamente en el precinto 4, de Juan Dalmau, de la alianza, de muchas de las candidaturas distritales en San Juan, precisamente, reflejan, ¿verdad? Y nos dan también como país, o nos alimenta esa esperanza de que, mira, la verdad es que el cambio está al alcance de nuestras manos. Y yo por eso siempre pienso que el mayor triunfo de estas pasadas elecciones es eso, es que como país sabemos que tenemos la oportunidad real de hacer una transformación en la gobernanza de nuestro país. Y yo creo que ese fue el gran triunfo. Sí. No, y Ralian no va a estar de acuerdo, pero tú ganaste el día de las elecciones. Yo gané el día de las elecciones, así No, mismo de la noche. Eso y sí, es de la un noche dato. del evento. Eso es un dato. Oye, Eso es un dato. y tengo que darle también, tengo que hablar de Eva Prado. También, yo creo que Eva Prado, sobre todo en las elecciones del 2020, comenzó a abrir esa puerta también a que, mira, los distritos también se pueden ganar. Y creo que es una puerta que se abrió y que no se va a cerrar, todo lo contrario, que sabemos como partidos de oposición, como alianza, que hay que insistir no solamente en esas candidaturas por acumulación, en el caso de la Asamblea Legislativa, sino que en esas candidaturas distritales para precisamente lograr otra conformación de la Asamblea Legislativa que sea más representativa del país, ¿verdad? Porque al final, cuando el poder cae exclusivamente en un partido, pues lo que sucede es esto que estamos viendo, pues que ese partido se siente en la libertad de descargar para derrotar y de que si no lo propusimos nosotros, pues no cuenta. Y creo que la discusión debe ser un poco más elevada que esa. Yo creo que el país lo espera también, ¿verdad? Más allá de que... Sí, porque... O entonces, ¿cuál es la opción? Están los partidos de oposición y a lo mejor presentamos una legislación o un proyecto que puede ser bueno para el país, pero porque viene de nosotros, entonces no se va a considerar. Pues yo la verdad que no estoy muy segura si eso es lo que la mayor parte del país espera. El Movimiento Victoria Ciudadana, el Partido Popular Democrático y el Proyecto Dignidad rechazaron las nuevas enmiendas al Código Electoral propuestas por el presidente del Senado, Tomás Rivera Chat, y se reunieron. No vimos al Partido Independentista puertorriqueño, no lo hemos visto en ninguna reunión. ¿Dónde está el Partido Independentista puertorriqueño en esa relación a eso? ¿A las reuniones? Sí.
En esa primera reunión hubo unas expresiones de Juan Dalmau que se le hizo una invitación el día antes de la reunión y por eso no pudo participar. No se ha cerrado la puerta de que se pueda participar en alguna otra reunión que sea convocada y las comunicaciones, por ejemplo, entre el Movimiento Victoria Ciudadana, particularmente desde Eva Prado y Juan Dalmau como secretario general del partido, están abiertas y todas esas consideraciones y todas esas preocupaciones en términos electorales y otros que surgen de partidos de oposición, también estamos en consideración de ellas y las expondremos también en el proceso en que vamos a participar ocupando esa responsabilidad legislativa que es importante a través de la comisión conjunta que se creó en la Cámara de Representantes. Mucha gente vio las fotos de esa reunión y lo llamaron un tipo de alianza. ¿Puede haber una nueva alianza con todos esos partidos para obviamente estar en contra del Partido Nuevo Progresista? Pues mira, la verdad es que yo no estoy en posición ahora mismo de decir si puede haber una alianza o no. Yo recuerdo que uno de los sectores que fue muy duro y muy crítico con la alianza fue particularmente el Partido Popular Democrático, la alianza independentista, la alianza demoníaca. Decía el expresidente de la Cámara de Representantes popular. Así que yo creo que es más, ¿verdad?, unos entendidos en los términos electorales en el contexto de la evaluación de estos proyectos de ley que se están presentando, pero más allá de que se creen alianzas electorales entre estos sectores, ¿verdad? Pues no lo veo así. No lo veo así. Creo que es una discusión que al menos no surge, ¿verdad?, de esa reunión que hubo, que era más bien para atender el tema electoral. No, obviamente, y es lo que la gente especula. Más allá, obviamente, la gente ve fotos y rápido se hacen cosas en la mente de que lo que puede pasar en el futuro y eso. Así que quiero saber si ustedes están dispuestos a trabajar con otro tipo de partidos que no, o sea... Estamos dispuestos para siempre, ¿verdad?, cuando hablamos de la alianza, hablamos de ampliar la alianza. Siempre tiene que ver, hay unos mínimos de unos acuerdos que tiene que haber y unas formas de pensar en términos de gobernanza y unos asuntos muy importantes para que se den esas alianzas. Y por eso es precisamente que fue una alianza en estas pasadas elecciones entre el Movimiento Victoria Ciudadana y el Partido Independentista, porque sabíamos que teníamos muchísimo en común en lo que planteábamos en nuestros programas de gobierno y en lo que fue el trabajo legislativo el pasado cuatrienio también. Ya no existía una alianza en el 2020, pero había muchos acuerdos y mucha comunicación entre, por ejemplo, los legisladores y las legisladoras del Movimiento Victoria Ciudadana y del Partido Independentista. Y eso se dio en esa dinámica antes de que existiera oficialmente una alianza y luego, ¿verdad?, considerando los resultados de las elecciones del 2020, los resultados de Alexandra Lúgaro, los resultados de Juan Dalmau, todas las coincidencias que teníamos sobre temas apremiantes como la conservación de los recursos naturales y la protección de nuestros recursos naturales y ambientales, sobre el tema del estatus también, aunque en el MVC, ¿verdad?, hay personas que creen en la estadidad, que creen en la independencia, pero sí estamos de acuerdo en que el mecanismo debe ser una asamblea constitucional de estatus, y así entre muchos otros, de más derechos a la clase trabajadora, entre otros temas que para nosotros son fundamentales para poder crear alianzas, ¿verdad? No es crear alianzas por crear alianzas, son alianzas donde estemos en la misma página con temas que son fundamentales para las colectividades que forman parte de esa alianza, y por eso es que se dio esa alianza entre el Movimiento Victoria Ciudadana y el Partido Independentista, pero son conversaciones que se están teniendo y que no vamos a esperar el año antes de las elecciones para formalizarlas. Muy bien. Pero antes siempre se decía, pero fue una alianza contra quien diga que fue un fracaso. Creo que me parece que se equivoca porque cambió. Yo creo que fue un antes y un después en la política electoral del país y que hay espacio para mejorarla, para reforzarla, para ampliarla. Por supuesto que sí. No, y lo sabe el partido de gobierno, que no sacan a Juan Dalmau de los anuncios y todavía de las pautas en medios y de comunicación. Y no es semanas corridas. Y más allá de ser una alianza entre partidos, aunque es una alianza que respondió a un llamado precisamente del país.
Yo creo que fue más que venir de dentro de las colectividades, vino de fuera de un electorado que decía, espérate, yo no quiero cancelar un candidato con otro cuando los veo tan similares. Yo fui candidata en el 2020 al Senado por el Distrito de San Juan y la candidata a su vez era Rosa Seguí. Y era muy difícil, digo, son campañas que se llevan con mucho respeto, pero es difícil uno tener una contrincante como Rosa Seguí, que sabíamos que teníamos tantas cosas en común, y para no evitar, pues, cancelar esos votos, pues por ahí un poco viene ese llamado de la alianza, además que el país lo estaba pidiendo. Sí, no, yo creo que es como a veces se hacen de igual forma, ustedes dicen que se hacen sobre legislaciones, Ajá. pero yo creo que son como sobre partidos, pues es como que piensan más o menos de la misma forma y el que es estadista lo votamos y lo sacamos de igual forma en Victoria Ciudadana. No, porque hay estadistas, me parece que Reggie, ¿verdad? Es estadista, que es el coordinador. Sí, el subcoordinador. Creo que el subcoordinador de la CIDE. Pero Así como que no eso tocan estatus, sigue ahí. Como no tocan estatus, pero nada, eso es Victoria Ciudadana y ya los dejamos con su rollo. Quiero entrar rápido en materia y mencionar rápido el estatus. Y obviamente, ¿verdad? Y perdón a todo el que me ve, pero yo soy estadista. Ya a este punto te conoce, en realidad. Sí. No tienes que decir. Sí, y la gente... ¡ah! Sí, ese va a ser el clip, Sorpresa. yo soy estadista. Lo que nadie sabía. Mira, no, pero soy estadista, así que en lo que yo creo que usted y yo podemos estar de acuerdo es que en que Puerto Rico es una colonia. 100%. Estamos de acuerdo en eso. Estamos de acuerdo. Ahora bien, y entonces... Hay gente que lo niega. Sí, claro, los populares lo niegan. Exacto. Los populares niegan que somos una colonia. Y yo creo que en lo único, en lo muy poco, en lo cual usted y yo estamos de acuerdo, es que en Puerto Rico es una colonia. A Así lo que, mejor no hemos hablado lo suficiente, pero vamos a ver. Maybe. Después en el capítulo nos tomamos un café en Salón Café. Cuenta Muy con bien. eso. Ok, pues la cosa es que, ¿verdad? Tenemos diferentes ideas en diferentes cosas. Sin embargo, estamos de acuerdo en que Puerto Rico es una colonia y que estamos en contra, obviamente, del colonialismo como tal. Sin embargo, a mí me funciona un poco, o me parece un poco hipócrita a veces, criticar lo que es el Colonialismo. Colonialismo. Mira, lo odias tanto que se te olvidó. Lo tengo ya perdido. Es que es tarde ya, llevamos todo el día trabajando. Ahí está, muy bien. Pues la cosa es que estamos en desacuerdo con él, pero a mí me parece que ¿verdad? Vemos al Partido Independentista en muchas ocasiones haciendo silencio o ¿verdad? Dándole a veces hasta un poco de espacio a lo que son los regímenes, ¿verdad? Dictatoriales, como Cuba, como Venezuela, como Nicaragua. Entonces es como que, bueno, esa gente pudiera pensar de que esa misma autoridad colonial que tiene Estados Unidos con nosotros es muy parecida a veces a la que esos países tienen con su propia gente. Y a mí, ¿verdad? Y vuelvo y le traigo la pregunta a usted, porque es que a todo el independentista que sentamos ahí se la hacemos. Y es que la tenemos que seguir haciendo. No me sorprende. Y perdone, representante, pero es que la tenemos que seguir haciendo porque es que nunca hay una respuesta concisa. Ok. Nunca hay una respuesta clara. Ajá. Porque, o sea, yo pensaría que si a mí me dicen, Ralian, ¿tú estás a favor del aborto? Yo digo no, y ya. Se acabó la discusión. Ahora, ¿por qué? Pues eso es otra discusión. Pero la contestación es clara, contundente, no. Entonces, a mí me parece a veces un poco, ¿verdad?, confuso el que sea tan difícil decir Maduro es un dictador. Y cuando le pregunten a un Juan Dalmau, que le preguntamos en esa misma silla, ¿Qué dijo? no, se echó para atrás rápido, no lo dijo. Y por eso es que se sigue haciendo la pregunta. Y yo sé que a ustedes tal vez les molesta que se siga haciendo la pregunta. Te contestó. Si no Es que no te gustó la contestación. No, pero te es que yo pienso que contestó. es una pregunta categórica. No se contesta. O sea, se contesta con un sí, con un no. Es tan sencillo como eso. Bueno, no, es que a veces no hay preguntas sencillas de contestar con un sí o con un no. So contestar que Maduro es un dictador no es sencillo. No es sencillo. No es sencillo. Ok. Sencillo. Pues explíqueme por qué. Porque, mira, para empezar, yo no conozco... Yo pensaría que sí, perdón. ¿Por qué? Bueno, porque ha oprimido al pueblo venezolano. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la definición de un dictador? Una persona que toma decisiones como él le da la gana. Además, no, Trump no, porque Trump fue electo. Y Maduro también. Usted entonces está diciendo que las últimas elecciones en las cuales le estaba corriendo Edmundo González las ganó Maduro. Bueno, pero nadie pone en duda las pasadas, las anteriores. Las Maduro... Claro. perdona, Sí, es la representante. sobre La las ganó elecciones pasadas,
sobre las elecciones pasadas y la falta de transparencia con las actas, el primer político, me parece a mí, en este país Exacto. que reaccionó fue precisamente Juan Dalmau, que levantó las preocupaciones y la necesidad de que esas eso actas fueran me presentadas parece bello. con transparencia y claridad. De ahí a tú decir, Nicolás Maduro es un dictador o no, pues verdad es complicado. podemos Que hay llegar- una es que falta después de de eso podemos llegar a que una- pudo haber una falta, que hay una falta de transparencia que se lo ha exigido la comunidad internacional, más gobiernos como el de Lula da Silva en Brasil y así tantos otros, ¿verdad? Nosotros nos unimos a esos reclamos de transparencia, ¿verdad? eso, pues, pero Pero decir, Nicolás Maduro es un dictador y por eso vamos a justificar una intervención sobre un país soberano de los Estados Unidos, pues ahí es ¿Y que por la qué cosa usted se cree que complica. ¿Por qué no qué? Que Maduro no es un dictador. Ya le dije. No, representante, no, pero ¿cómo me va a decir una cosa igual? No me contestó la pregunta. ¿Trump es un dictador? No, Trump ¿Por? fue electo, perdió unas elecciones, volvió a ganar otra. O sea, no podemos llegar a la misma conclusión de comparar a Maduro con Trump. Trump ahora mismo no va a correr en el 2028. Maduro, ¿cuántos años lleva? O sea, ¿por qué? Aquí hubo unos cuestionamientos de falta de transparencia en el proceso electoral. ¿Aquí en Puerto Rico? Sí, ha habido. Ha habido. Y Pero eso se han dejado claras y que las alegaciones se quedaron en nada. ¿O no? no sé. ¿O se probaron? En nada no quedaron. Por eso No, estamos hablando, representante. por eso estamos hablando de No, la importancia de pero una por eso- reforma electoral. pero- Sí. Precisamente fue Tomás Rivera Chats en el comunicado que dice, para atender las irregularidades de los procesos electorales pasados, aceptando precisamente que hay unas irregularidades. Sí, pero no Ahí hay falta decimos, de Jennifer voto. González es una dictadora. Miguel Romero ganó las elecciones, pues, No, ¿verdad? representante. La cosa se Yo creo que complica. ustedes están Además, planchando, No, aquí, representante, planchando pero- aquí la pregunta que deberíamos hacerle a las personas que nos están viendo. ¿Ustedes confían en el proceso electoral aquí en Puerto Rico? Nos dejamos ahí planchadita. No, pero por algo se va a enmendar. Pero al fin y al cabo, ¿verdad? Y nada, si no quieren contestar la pregunta de manera teórica, está bien. Pero al fin y al cabo, no se pueden, ¿verdad? Para una próxima, u otros compañeros suyos del PIB, no se deben incomodar cuando se les vuelva a hacer la pregunta. No, pero yo Porque es estoy que yo creo, tranquila. no, yo sé que usted sí, Sí, pero sí. hay otros que se incomodan. Y yo creo que el punto es que, por eso le digo que se lo diga a ellos, porque ellos no lo escuchan. Porque yo lo que pienso es que si no se contesta categóricamente, se va a seguir haciendo la pregunta. Y yo creo que el pueblo lo quiere saber. Cuando ustedes se meten, ¿verdad? Y hacemos el estudio de cuando se meten a los comentarios de ustedes mismos en sus posts, no he visto los suyos, pero sobre todo con los de Juan Dalmau, se pasa a las personas criticándolo y pidiéndole, y Maduro, y Venezuela. Yo creo que es que a la gente le hace falta la respuesta a eso, pero está bien. Pero verdad, yo pienso también que a veces muchas de los problemas apremiantes que tenemos en el país un poco se diluyen o se desvirtúan con este tipo de Pudiera comentarios ser de que la los políticos política lo usen así, de la política claro. exterior, porque mira, vamos a ver el anuncio más reciente de Jennifer González. Juan Dalmau y Maduro y narcoterrorismo y dónde habla la gobernadora del problema energético, dónde está hablando la gobernadora al país del problema de falta de servicios a nuestros adultos mayores, dónde está hablando la gobernadora de la falta de acceso a la vivienda para que los jóvenes puedan permanecer en este país. está hablando. Y yo creo que Pero una cosa viene con la otra, digo, representante. ¿verdad? Y yo creo que Bueno. sí tiene mucho que ver No, porque contestar una pregunta, o sea, yo no puedo sí, comparar porque entonces la vivienda en Puerto Rico con Maduro. en vez de estar hablando de los problemas importantes, la conversación es si Maduro, si Porque es bien- Nicaragua, si, porque es fácil si contestar esa Venezuela, pregunta. y cómo incide eso en la política puertorriqueña y en los problemas de la gente que nos está escuchando. ¿Cómo le Conocer el corazón de los afecta, políticos. cómo le es- afecta que Maduro sea un dictador o no? La realidad es que ese es el debate. Ese es el Exacto. debate de lo que Claro. está Y pasando aquí en deberíamos Voces del dejarlo Cambio. abierto a las personas Ujú. para que nos respondan esas interrogantes. Y justamente por eso es que nosotros, ¿verdad?, creamos este espacio, porque es importante hablar de esos temas. Y si hay que reclamarle a nuestros líderes, porque al fin y al cabo, ¿verdad?, son nuestras vidas las que están en juego con las decisiones que se toman. Mire, yo quiero preguntarle, porque ahora que hablamos de derechos humanos y todo esto de cosas, a mí me pareció súper interesante que usted había apoyado una propuesta de la creación de un departamento de derechos humanos. Eso me pareció bien interesante. Usted había dicho que buscaba tratar las desigualdades en grupos marginados. Y había dicho que no, como que usted consideraba que servicios como la Oficina de la Procuradora de la Mujer no han estado siendo efectivos o eficientes haciendo el trabajo necesario para erradicar las desigualdades de violencia de género.
recientemente una controversia con la senadora Joan Rodríguez Bebe, justamente con la Oficina de la Procuradora Mujer. ¿Cree usted que el gobierno ha fallado en tratar casos de violencia de género? Definitivamente, yo creo que nadie en este país lo puede negar. Nosotros estamos entre las jurisdicciones, en los países latinoamericanos, me parece que estamos en el segundo lugar de mayores casos de feminicidio. Llevamos muchísimos años en una emergencia declarada de violencia de género, que no hemos sido efectivos como Estado y como gobierno en atender de una manera responsable, y eso lo vemos de una sola manera. ¿Cuántas semanas nos levantamos aquí con un nuevo caso de un nuevo feminicidio? Eso es un problema. ¿Y cuál es la base de esos problemas? Me parece que es la manera en la que se tratan de atender. Yo creo que en muchas ocasiones, parte de lo que estamos viendo en las dinámicas también en la creación de política pública es que cuando hay casos de feminicidios, pues se radica un proyecto de ley para que sean más años de cárceles. Es una visión punitiva y no, ¿verdad?, de prevención. Hay una resistencia de insistir en la equidad de género dentro de los currículos del Departamento de Educación. Se habló incluso, la gobernadora al principio de este año, de que iba a ser una manejo de emociones en el currículo escolar. A mí me parece que las cosas se deben nombrar como son, ¿verdad? Pero aún así, ¿ha pasado algo con el currículo del manejo de emociones? No. Y entonces ahí vemos, ¿verdad?, cómo esa atención de la prevención de la violencia no ha sido atendida como se merece. Además que la violencia tiene muchas manifestaciones. El feminicidio es una de ellas. La desigualdad salarial entre mujeres y hombres es otra de ellas. Que las mujeres tengan que asumir gran parte de los cuidados, ya sea de menores, de adultos mayores, de personas con diversidad funcional, que tiene unas implicaciones que no las permite, por ejemplo, incorporarse a la fuerza laboral, o que las desgasta físicamente porque es un trabajo que no tiene descanso 24/7. Aquí me imagino que quienes estamos acá conocemos a un familiar que probablemente es una mujer que se tiene que hacer cargo de los cuidados de algún adulto mayor en su círculo familiar, y eso es una realidad de muchas mujeres, y eso también fomenta esa falta, ¿verdad?, o esa inequidad de género que existe, que también es violencia de género. La violencia obstétrica, estamos viendo recientemente cómo hay una incidencia altísima y preocupante, alarmante, de casos de partos que se llevan por cesárea y que no cumplen con los estándares incluso de la Organización Mundial de la Salud. Me parece que lo aceptable son 10-15% de cesáreas. En Puerto Rico estamos sobre el 50%. Para eso también es violencia de género, eso también es inequidad. Así que sí, creo que hemos sido muy inefectivos. Una de las más recientes campañas de la Procuradora de la Mujer era de mano dura contra el crimen. Era dirigida hacia los agresores. Si cometes un delito, vas a pagar. Y yo creo que eso no va a la médula de los problemas, de las desigualdades y lo que produce y provoca la violencia, particularmente con las mujeres en la sociedad. Y en ese sentido, ¿verdad?, la Oficina de la Procuradora de la Mujer ha dejado mucho que desear sus funciones en las pasadas décadas. Un proyecto de ley que yo radiqué, por ejemplo, es un proyecto de reparación para los hijos de las víctimas de feminicidio en el país. ¿Y de qué se trata eso? Bueno, hay muchas víctimas, ¿verdad?, de feminicidio que dejan huérfanos a hijos y a hijas que usualmente quedan bajo la custodia de sus abuelos en muchas ocasiones. Hay sobre 100 casos de niños huérfanos en las pasadas años, ¿verdad?, por causa de los feminicidios contra sus madres. Y esto tiene unas implicaciones muy reales y muy serias, porque cuando hay un caso de feminicidio, las familias se destruyen, porque usualmente el agresor es o el padre o una figura materna. Pues, ¿qué estamos planteando con este proyecto de ley? Una reparación que implica que becas especiales para estos niños que se quedan huérfanos, unos apoyos económicos, sociales, que se le dé acompañamiento a estas familias que tienen que hacerse cargo de estas custodias, muchos de ellos adultos mayores, abuelos que no tienen con qué. Y ante un Estado que ha fallado en erradicar la violencia de género, lo mínimo que le debemos a estas familias y a esta niñez es esas reparaciones. Eso fue un proyecto que yo trabajé cuando era asesora legal de representante el cuatrienio pasado, que se aprobó en la Cámara, no llegó a aprobarse en el Senado, y que lo hemos vuelto a presentar
¿verdad?, con la esperanza de que corra con mayor suerte legislativa y que pueda convertirse en una ley para que le haga justicia a estas familias, precisamente ante la inefectividad de erradicar la violencia de género en todas sus manifestaciones, y ante un gobierno que un poco no quiere reconocer un problema que existe y que es real y no quiere nombrarlo como es, ¿verdad? Y ver todas las implicaciones que tiene, que se trata de desigualdades que se han perpetuado a través de la historia de la humanidad y que todavía tienen como consecuencias pues que haya hombres, violencia de género contra hombres, contra mujeres, pero en la mayor parte de las ocasiones son las víctimas mujeres, y que perpetúan, ¿verdad?, ese sentimiento de que un hombre se siente en el poder de que la vida de su pareja le pertenece y que puede disponer de ella como quiera. Y un poco por ese sentido de esas construcciones sociales que todavía están muy marcadas y que hay que trabajarla no desde lo punitivo, sino desde lo preventivo, y ahí es que hemos fallado. Sí, Adriana, y nos hablas, ¿verdad?, sobre cuál es tu visión respecto a la violencia de género, que nos parece importantísimo para atender ¿verdad?, ese problema que incide mayormente en el país. Pero respecto a otros temas, ¿verdad?, hemos visto que tu desempeño legislativo trata mucho sobre atender esa brecha de desigualdades que existen, más allá de la violencia de género, la desigualdad de clase, ¿verdad?, particularmente las necesidades de la clase obrera. Sé que tienes un proyecto bien interesante sobre el pago del bono de Navidad. Así que háblanos un poquito de eso y en general, ¿verdad?, sobre esa visión legislativa y por qué a ti te parece importante atender lo que tiene que ver con las condiciones materiales, ¿verdad?, de los puertorriqueños y puertorriqueñas. Pues mira, eso es una resolución de las pocas que se nos ha aprobado en la Cámara de Representantes, esa resolución que presentamos para que se investigue por qué año tras año hay muchos patronos de la empresa privada que piden eximirse del pago del bono a Navidad, que se llama bono, pero no es un regalo. Es un derecho establecido por ley. Y en muchas ocasiones creo que la data de los últimos años es que de 292 patronos que solicitan esa exención, se le otorga a 270 y tanto. O sea, es muchísimo. Y a lo mejor son justificadas, a lo mejor no. El problema es cuando vemos a grandes empresas, a grandes compañías, cadenas de compañías, por ejemplo, de comida rápida, que se les dan estas exenciones. Nosotros lo que estamos planteando es que se investigue cuáles son los parámetros para dar estas exenciones y cómo está afectando a una clase trabajadora que en su mayoría son precisamente jóvenes los que tienen que asumir este tipo de trabajo. Y ahora no solamente jóvenes, sino con los cambios demográficos en el país, vemos muchos adultos mayores también que están teniendo que asumir este tipo de tareas y que están siendo privados de lo que por ley le corresponde, que es este pago de un bono de Navidad, que es necesario para pagar los medicamentos, para pagar la luz ante los constantes aumentos de luz, para pagar las citas médicas, para sobrevivir, ¿no? Y eso es lo que pretende esta resolución investigativa que se aprobó y que estamos haciendo, como decías, ¿cómo es que la hacemos? Pues tocando las puertas a quienes presiden la puerta, a quienes presiden esta comisión del trabajo, por ejemplo, que ya estamos en comunicaciones para que se pueda llevar a vistas públicas, para que participe el Departamento del Trabajo, para que participe la clase trabajadora, quienes se ven afectados, y que podamos ver, ¿verdad?, si en efecto estas exenciones están siendo justificadas o no. De la misma manera hemos presentado medidas. Aquí hubo una reforma laboral que le quitó muchos derechos a la clase trabajadora y le dio más beneficios a los patronos, ¿no? Hemos radicado un sinnúmero de proyectos de ley para revocar o derogar muchas de esas disposiciones que llegaron con esa mal llamada reforma laboral, que por ejemplo, si antes había un término de 3 meses de probatoria, pues ahora son 9 meses de probatoria. El cómputo de cómo se dan las licencias por vacaciones, las licencias por enfermedad, y esto va directamente o tiene un efecto directo a precisamente la clase trabajadora, particularmente a la juventud que se está tratando de insertar en los trabajos. Eso es algunas de las medidas que hemos estado trabajando. Trabajamos el proyecto para recuperar nuestro sistema energético, que es un tema que afecta a todos y a todas, pero que afecta a la juventud, que afecta a los pequeños y medianos comerciantes. Mucha gente joven que está tratando de echar adelante sus negocios y que los tienen que cerrar. ¿Cuántos han sido los miles de pequeños y medianos negocios que han cerrado en los últimos años por cómo está el sistema energético en el país? Porque son más altos los costos, porque cuántas
aumentos en las facturas nos presentaron hace algunas semanas y nos dicen que van a seguir llegando porque el acceso a los servicios energéticos son más deficientes, las fluctuaciones en la energía que los obliga a cerrar negocios y que nos obliga a muchos y a muchas a tener que irnos del país porque es difícil vivir en un país como este en el que se nos va la luz todos los días, ¿verdad? Así que eso ha sido otra de las medidas que hemos Pero ya presentado. tenemos brigadas nocturnas. Por lo menos, eso es lo que faltaba, ¿verdad? Eso es lo que faltaba y un poco eso es lo que hemos visto que ha traído la privatización de los sistemas. Hablamos de Luma. Ya yo creo que hay un consenso también de que hay que sacar a Luma. De acuerdo. La verdad, ¿ves que estamos de acuerdo? Bien. No. Ahora Mira son para dos allá. cosas. Qué Muy bien. bien. ¿Ves que estamos de acuerdo? Hay un acuerdo y un consenso en el país que hay que sacar a Luma. En unas vistas públicas, el SAR de la Energía, José Colón, me dijo que ese contrato se iba a cancelar en este 2025. Pues estamos en la espera, ¿verdad? De cuándo y cómo va a ser esa cancelación. Pero más allá de Luma, el problema ya también es Genera, el problema ya también es New Fortress. Hemos visto todo lo que está pasando con el gas, con los muelles, con que ellos dicen que no le vamos a dejar el gas o que queremos unas embarcaciones más pequeñas para que sean más costo efectivas. Así que el problema, estamos viendo, a lo mejor aquí no vamos a estar de acuerdo, es la privatización del sistema, ¿verdad? De sistemas esenciales como es el sistema energético del país y en eso se basa esa medida que le hemos presentado al país, que más allá de vamos a cancelar a Luma y qué vamos a hacer después. Pues para contestar esa pregunta o para al menos tener algo planteado sobre la mesa sobre lo que podamos discutir, presentamos ese proyecto. Lamentablemente, con las prerrogativas que sí, en efecto, tiene el presidente del Senado, lo descargó y lo derrotó. Todavía sigue vivo en la Cámara de Representantes, así que esperemos que al menos allí pueda darse una discusión. Claro, y es un tema de interés público y que a muchas personas les impacta, ¿verdad? Por ejemplo, a mí se me fue la luz ayer. A mí se me fue la luz ayer, yo no sé quiénes más fueron víctimas. Si se les fue la luz, escriban por ahí. Ahí tienen una pregunta. ¿Ustedes confían en el proceso electoral aquí en Puerto Rico? Lo dejamos ahí. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Instagram, en TikTok. Nos pueden escuchar en Spotify si están guiando para su casa, para el trabajo, por donde sea. Y aquí suscríbanse por favor en YouTube, que tenemos mucho contenido de calidad en camino. En uno de los últimos episodios de Voces del Cambio, yo mencioné que más allá del estatus, el problema mayor de Puerto Rico es la mala administración y la corrupción. ¿Usted puede coincidir con eso? Coincido. Yo creo que, ¿verdad? Yo como independentista entiendo que es un problema fundamental. Siempre, bueno, tenemos una Junta de Control Fiscal donde ahora mismo deciden ellos sobre las prerrogativas y los derechos y las funciones de la propia Asamblea Legislativa y de la propia gobernadora. Pero eso es culpa de la mala administración. Y de la colonia. Porque si no fuéramos una colonia, ¿verdad? No tuviéramos una imposición de una Junta de Control Fiscal que la decide el Congreso y nosotros no tenemos incidencia alguna. Así que vemos cómo los dos problemas se entrelazan. No estoy diciendo, pero estoy de acuerdo contigo. Hay un problema de una mala gobernanza, de una mala administración, de gobernanzas corruptas por muchos años, ¿verdad? Que se han aprovechado y han cogido mucho del bolsillo de la clase trabajadora y vemos los sinnúmeros de casos de corrupción que ha habido en el gobierno y que se deben precisamente a esa mala administración. Pero usted menciona la Junta de Supervisión Fiscal. ¿Usted cree que la Junta nos la hubieran impuesto si nosotros hubiéramos tenido buenas administraciones? Quizás no, o quizás sí. Pero como no depende de nosotros, sino del Congreso de los Estados Unidos, porque somos una colonia, pues estamos a la merced, ¿verdad?, de ese sistema colonial. Más allá, ¿verdad?, pero yo estoy de acuerdo. Sin duda, una de las prioridades en este país es que necesitamos mejor gobernanza, mejores gobernantes, que tengan los pies en la tierra, que no nieguen que haya crisis energética, por ejemplo, como lo hizo el secretario de la Gobernación, que tengan los pies en la tierra y que las prioridades de nosotros, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros? No tenemos acceso a la salud. Las citas nos las dan en 6 meses. Se nos va la luz todos los días. No podemos llegar a fin de mes porque la factura es más alta. No podemos, hay gente que vive con inseguridad alimentaria. No tenemos sistemas de transportación efectivos. No tenemos educación de calidad. Nos quieren deteriorar la universidad pública, la Universidad de Puerto Rico, que salió como la mejor del
de Del Caribe. Del Caribe. Del Caribe. Del Caribe. Esos son los problemas, ¿verdad? Pero de momento vemos como hay quienes insisten en otros temas de, ya ustedes saben qué, empieza con M y termina con O. Y eso, ¿verdad? Yo creo que el país espera, y de eso se trata también una buena gobernanza, de no tratar de evitar la realidad y de lo que la gente quiere, que se esté trabajando en este país, un sistema contributivo más justo para la clase trabajadora, y no seguir, ¿verdad?, con temas que quizás no nos impactan de manera directa, pero que muchas veces se utilizan como subterfugios de, bueno, no tengo nada que decirte de un buen desempeño de esta administración, pues vamos a hablar de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua o lo que sea. Pero sí, de acuerdo, la corrupción y un deseo de una mejor administración, una sana administración, es una prioridad de este y de todos los países. Representante, tenemos segunda parte. Tenemos rain check porque es que se quedan muchas cosas que hay que seguir. Mira, ya vamos 1 hora y 10 minutos. O sea. Por favor, cuando ustedes me digan, vuelvo con mucho gusto. Así que ahí la tienen, familia. Adriana Gutiérrez. Pueden seguirnos en todas nuestras plataformas. Esto fue Voces del Cambio Podcast.